Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, en bendición a cada familia, donde hoy estaremos hablando de el ayuno en oración y el motivo por el cual estamos ayunando. Dios estableció en la Biblia, la palabra de Dios, la urgencia de buscar su rostro, de buscarle a Él en tiempos difíciles aquí en la tierra. Toda la humanidad en este tiempo está pasando por situaciones muy difíciles y hay que acudir al Creador de la humanidad, al Creador de la tierra, y todo lo que Dios estableció para nuestra generación del siglo XXI. Todo lo que está aconteciendo en este tiempo, Dios previamente lo anunció por medio de sus siervos, los profetas. La Biblia es la palabra profética y todo lo que está aconteciendo tiene que ver con la profecía. Por ejemplo, el día de hoy hay un fenómeno astronómico triple, algo inusitado, algo extraño, porque acontecerán tres sucesos importantes. Número uno, una superluna. Número dos, habrá una luna roja. O sea que habrá un eclipse de luna total en esta noche. Y número 3, habrá una luna azul. La luna azul tiene que ver con la aparición de 2 lunas llenas en un mes. En este mes de enero, esta será la segunda luna llena. La primera fue el día 1 de enero y ahora, último día de enero, aparece una luna llena. Pero la Biblia habla de luna, habla de la luna, habla del sol, habla de las estrellas, creación misma de Dios con un propósito. La Biblia dice en Génesis capítulo 1, versículo 14, que Dios puso lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche y para que sirvan de señales. O sea que Dios está enviando señales físicas ciertamente, y es bueno observar este fenómeno que es muy hermoso, ver una luna roja, ver una luna azul, ver un eclipse donde en el eclipse se cambia el color de la luna, y una luna gigante porque la luna se acerca a la tierra. Es el tiempo donde más la luna está cerca de nuestra tierra, por eso la luna se ve gigante, su luminosidad crece, también su cercanía está lo más próxima a la tierra, y por eso tenemos este fenómeno para el día de hoy. Así que es un gran espectáculo en el cielo. Dios está hablando a través de todo esto que está sucediendo. Pero no es solamente algo físico que debemos observar, sino que debemos entender el lenguaje de Dios. Dios está en los cielos. La luna, el sol, las estrellas son elementos que Dios creó para señales al hombre en el planeta Tierra. Por eso hay una influencia de la luna con el hombre en la tierra. Y no solamente con el hombre, hay una influencia de la luna con los 4 elementos de la naturaleza que Dios creó. Hay una influencia con el agua, por eso las mareas, por eso estamos viendo los cambios climáticos. También tiene que ver con el aire. Estamos viendo en tiempos que hoy estamos viviendo cómo hay lluvias, los nortes o los frentes fríos que estamos conociendo sobre todo en México, en el sureste. Pero no es solamente en México, es en todas las naciones los cambios climáticos. Lluvia, vientos, fuego, incendios, temblores, terremotos. Los 4 elementos de la naturaleza son afectados por los movimientos de lo que sucede en el cielo. Y hoy hay una alineación, la alineación entre el sol, la tierra y la luna. Por eso será un eclipse total de luna. Pero cuando hay una alineación es Dios hablando a la humanidad de que es un tiempo para buscar a Dios.
para poner en orden la vida, porque Dios es vida. Jesucristo ya vino a la tierra, se predica el evangelio de vida eterna. O sea que Dios ha prometido la vida eterna y la vida eterna está en Jesucristo, su Hijo amado. Y predicamos nosotros, aquí en La Voz de la Alianza, y la iglesia en general, predica a Jesucristo, la vida eterna. El que recibe a Jesucristo, recibe la vida eterna. Por eso Dios, cuando está permitiendo los eclipses, sea de luna o de sol, esto habla de una alineación, de una rectitud, y Dios hablando, diciendo: hombres y mujeres en la tierra deben poner en orden su vida para la eternidad, porque el hombre fue creado para la eternidad, solamente que hay dos destinos de la eternidad: en el cielo o en el infierno. El hombre decide a dónde ir. Por eso se predica el evangelio, para que las personas puedan acercarse a Dios. Jesucristo vino a reconciliarnos con Dios para darnos la vida eterna. Cuando estamos viendo señales como las que veremos en esta noche, es Dios hablando. Y precisamente de eso se trata el ayuno. El ayuno es para sensibilizarnos de las cosas de Dios. Dios es espíritu. Nosotros somos espíritu, pero habitamos en un cuerpo de carne, un cuerpo humano. Pero este cuerpo de carne es influenciado por el mundo, los placeres de este mundo. Y el príncipe del mundo es Satanás, el diablo, el tentador. El diablo está tentando con los placeres del mundo a toda la humanidad. Y uno de los aspectos que debemos considerar en la tentación, o sea que la estrategia que el diablo usa para la caída del hombre en general, mujer o varón, en la tierra, es el sexo. Por eso tenemos que conocer lo que dice la Biblia. La Biblia habla mucho de la tentación sexual. Estaremos por eso ayunando, estamos ayunando. Este es el primer día del ayuno en contra del adulterio, de la fornicación y de la violencia sexual. Estamos en tiempos de violencia donde estamos conociendo a través de las noticias, a través de todos los medios de información, cómo la violencia sexual se ha ido incrementando y generalizando en las naciones de la tierra. Por eso estamos ayunando, no estamos en un acto religioso, estamos comenzando un nuevo tiempo, un nuevo mes. Y Dios está enviando señales en el cielo, luna, sol, estrellas, los eclipses. Dios está hablando, pongan en orden su vida. Si hay personas que están siendo dominadas por la lujuria, la concupiscencia y no pueden detener las pasiones de su propia carne, el único que podrá ayudarte, amigo, amiga, se llama Jesucristo. Por eso predicamos a Jesucristo. Y en Jesucristo podemos ayunar. Ayunar es dejar de alimentar la carne, es dejar de alimentar todo aquello que puede afectarnos en este mundo para hacernos sensibles a la presencia de Dios. El ayuno nos hace sensibles a la presencia de Dios. Dios es espíritu, nos hace sensible a su palabra, a oír su voluntad y a hacer su voluntad. Y de esta manera podemos resistir. El ayuno nos ayuda a resistir al tentador, el tentador sexual. Por eso tenemos que conocer todo lo que enseña la Biblia, la palabra de Dios. En la carta a los Romanos habla de una lucha que libra el hombre en la tierra, en su carne, porque todos hemos crecido en un cuerpo de carne y las pasiones desordenadas que están en la carne, esto fue debido al pecado que cometió Adán y Eva. La carne se prostituyó, se contaminó, se corrompió.
Pero hoy estamos en el siglo XXI, no es lo mismo el deseo de la carne en siglos pasados, en años pasados, a los tiempos de hoy, porque se ha ido incrementando el pecado del adulterio, de la fornicación, y la maldad del hombre ha ido en aumento. Aquí tenemos en la carta a los romanos cómo el apóstol Pablo está hablando por el Espíritu Santo de la lucha que se libra en la carne. En el capítulo 7 está hablando de que el pecado mora en la carne. Dice aquí la Escritura en el versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, dice el apóstol Pablo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. O sea que hay una fuerza interna dentro de nuestro cuerpo que nos hace hacer lo que no queremos hacer. Queremos hacer daño, queremos hacer maldad, queremos fornicar, queremos adulterar, queremos robar, inclusive llegar a matar, porque todo esto está en la naturaleza caída del hombre y se está despertando, es un potencial de maldad que hay allí. Por eso aquí en la Biblia nos enseña de que debemos acudir a Jesucristo. Jesucristo es Dios encarnado, Dios tomando un cuerpo de carne para ayudarnos a nosotros que vivimos en la carne a dominar las pasiones de la carne. Por eso el único que nos puede ayudar a vencer las pasiones de lujuria, de concupiscencia, malos deseos, malos pensamientos, es Jesucristo. Sigo leyendo en Romanos capítulo 7. Dice el versículo 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, dice el apóstol Pablo, sino el pecado que mora en mí. O sea que el pecado nos hace hacer lo que no queremos hacer. Por eso hay tanta maldad hoy en día. ¿Por qué las personas están robando? ¿Por qué las personas están asesinando? ¿Por qué las personas están fornicando? Están acosando sexualmente, sobre todo el varón a la mujer. Estamos viendo la violencia de género en el hogar y fuera del hogar, en el centro de trabajo, en cualquier lugar, en lugares públicos. Vemos el acoso, porque hay una fuerza espiritual que está dominando de manera especial al varón, porque el varón fue creado para la conquista, pero hay un momento como los tiempos que vivimos hoy, donde las pasiones de su carne se han desatado y no lo puede dominar. Hemos escuchado acerca de noticias donde algunos varones hablan y dicen: no me pude contener, quería yo tocar a una persona y no pude detenerme y la tuve que tocar, porque hay una fuerza espiritual demoníaca dominando su carne. Por eso estamos orando y ayunando para que el Señor Jesucristo regrese ya al planeta Tierra, el único que puede poner orden en la familia, orden en nuestras ciudades, orden en nuestras naciones, es Jesucristo. Si Jesucristo se tarda en venir a la tierra, entonces vamos a ver malas noticias cada día más. Las pasiones estarán abundando cada día más. Pero en medio de toda tormenta, amigo, amiga, podemos caminar en paz. Es lo que habla el Salmo 91, salmo de protección, salmo de seguridad. Es lo que habla la Escritura, que en medio de tanta crisis, en medio de tantas tinieblas, en medio de tanta violencia, si caminamos con Jesucristo, caminaremos siempre en la paz que nos da el Señor y en la protección de Dios. Por eso estamos predicando el Evangelio, para que
muchas personas vengan a Jesucristo, tengan la vida eterna y empiecen a caminar aquí en la tierra en paz, en gozo, en alegría, en prosperidad. Todas estas son bendiciones en las promesas que Jesucristo nos da en el Evangelio. Por eso estamos orando y ayunando para destruir. El ayuno destruye esas fortalezas que están en la carne. En la carne libramos la batalla, pero cuando ayunamos, el ayuno, técnicamente hablando, es quitarle el alimento, la comida a la carne. Por eso el ayuno puede ser total o parcial, o sea, podemos dejar de comer totalmente o parcialmente durante un periodo de tiempo determinado. Puede ser un día, pueden ser 2 días, pueden ser 3 días, pueden ser una semana. Jesucristo mismo ayunó y Él comenzó su ministerio. La Biblia dice que comenzó a los 30 años ayunando para Dios, enfrentándose al diablo en el terreno del desierto. Fue tentado en todo, dice la Escritura, y Jesucristo resistió al tentador en oración, en ayuno, hablando las Escrituras. Por eso resistió al enemigo por medio de oración, ayuno y la palabra. Y es una enseñanza para nosotros que hemos creído en Jesucristo y que podemos librar la batalla por medio de la oración y el ayuno. El apóstol Pablo en este capítulo 7 está hablando de esa fuerza que nadie puede vencer en la carne, solamente una persona, Jesucristo, Dios hecho carne, Dios tomando un cuerpo de carne. Y ese cuerpo de carne Jesucristo lo llevó a la cruz para romper la maldición del adulterio, de la fornicación, de la lujuria, de la concupiscencia y de toda obra de maldad en la carne. Por eso tenemos que caminar con Cristo crucificado. El apóstol Pablo dijo en Gálatas capítulo 2 versículo 20, con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que tengo que caminar en la tierra, en este cuerpo humano, lo caminaré solamente por la fe del Hijo de Dios, por la fe de Jesucristo, quien me amó y se entregó. Jesucristo se entregó a muerte por amor a mí y a ti, amigo que nos estás viendo, amiga que nos estás viendo, porque Cristo murió por toda la humanidad para que todos tengamos la oportunidad de un cambio de naturaleza. Cambiar de la naturaleza carnal, naturaleza diabólica, a una naturaleza diferente, la naturaleza de Dios, la naturaleza de Cristo. Y cuando estamos ayunando, nos acercamos a esa naturaleza, somos sensibilizados precisamente para caminar en la naturaleza de Dios. Por eso oramos y ayunamos en estos 3 días en contra del adulterio, en contra de la fornicación. Y la forma en que hoy el diablo está desatando las pasiones desordenadas del cuerpo es a través de la pornografía. Imágenes muy elocuentes que hablan de lo que sucede en una intimidad y más allá de lo que puede pervertirse el hombre. Así que hay una degradación total en el ser humano, en lo sexual, y todo esto es a través de la pornografía. Una persona que ve imágenes pornográficas quedará ligada esa persona en su mente, en sus pensamientos, en su alma, con esas imágenes, y esas imágenes estarán dominando su pensamiento en el día, en la noche, y estará luchando contra la lujuria, contra la concupiscencia. Nadie podrá detener esa fuerza espiritual demoníaca que se ha levantado en el cuerpo por la pornografía. Por eso debemos conocer todo ello, tener cuidado con la pornografía que hoy en día se puede estar viendo no solamente en una película, sino
sino también en el Internet. Muchas personas están viendo pornografía en el Internet. Vamos a presentar un documental que habla del peligro de la pornografía. Recordemos que estamos hablando de el ayuno en contra del adulterio, en contra de la violencia sexual, pero aquí está cómo el diablo atrapa por los ojos, atrapa por la mente, el alma, y las personas son cautivas a través de estas imágenes. Veamos este documental. Hey. You doing your homework? Can I ask you something? Do you think I'm pretty? What's your favorite part about me? Do you want to see more? I can show you whatever you want. Honey, dinner's almost ready. What's wrong? Nothing. Okay, we'll finish up what you're doing and come on downstairs. Okay. ¿Qué es lo que estás viendo? Nada, es solo un programa de televisión. Ok, voy a ver hasta la cena, ¿ok? Ok. Hana, tulungan mo ako maghain sa hapagkainan, ha? Opo. Felipe, la cena está lista. Come on, it's dinner time. Dear Heavenly Father, thank you for keeping our family safe. And thank you for this delicious meal that you have so graciously given us. And thank you for keeping our family close and so full of love También for each para other. todos los abuelos que tenemos en la familia, que los cuiden mucho, y también que toda la gente que necesita ayuda, que los ayuden Dios, y también para esta familia bien especialmente Na pinaspasan para niyo ako todos. ng En el nombre mapagmahal del na asawa Padre, at dalawang mabuting anak na pinakalaob ninyo sa akin. De los 7 billones de personas en el planeta, 2.2 billones están en línea. Hay 247 billones de correos electrónicos y 5 billones de textos enviados diariamente. En el 2010, la persona promedio pasó más de 18 horas por semana en línea. El 40% de los niños en los Estados Unidos están en línea. Y el Internet es más popular que la TV. Diariamente 2.5 billones de correos electrónicos pornográficos circulan y 47% de los niños reciben correo pornográfico no deseado. Las estadísticas muestran que la edad promedio de ver pornografía por primera vez es 9 años. El 90% de los niños entre 8 y 16 años ya han visto alguna pornografía. El 77% de los adolescentes antes de la edad de 18 años la han visto en el Internet.
y el 80% de 15 a 17 años han sido expuestos a pornografía fuerte. De hecho, la industria para adultos dice que de 20 a 30% de su audiencia son niños. Más de 1 billón de sitios pornográficos están a solo un clic de distancia. La mitad de las familias cristianas reportan que la pornografía es un gran problema, que incrementa infidelidad matrimonial por más de 300%. Aún así, el 67% de los hombres y el 49% de las mujeres piensan que la pornografía es aceptable. La mitad de todas las personas que tuvieron interacción sexual por Internet perdieron el interés en el sexo matrimonial. De acuerdo a la Academia Americana de Abogados, el 68% de todos los divorcios se debieron a que uno de los dos conoció a un nuevo amante en el Internet. Muchos pastores acuerdan que la adicción a la pornografía es lo más dañino para su congregación. Aún así, en una encuesta conducida en el 2002, el 30% de todos los pastores han visto porno en el Internet en los últimos 30 días, y más de la mitad de ellos lo han hecho en el último año. De acuerdo a una encuesta conducida en agosto del 2006, el 20% de las mujeres sufren de adicción a la pornografía. Pero hay salida. Hay lugares dedicados a restaurar familias quebrantadas y a educar a los padres. Josh McDowell tiene una campaña dedicada a pelear contra este problema. JustOneClickAway.org tiene recursos y capacitación si usted lucha contra esta adicción. Pero la esperanza está a solo un clic de distancia. Para más información, visite JustOneClickAway.org. Creemos que este es el plan maestro de Satanás para destruir a la humanidad en la debilidad de la carne. La debilidad está en los deseos sexuales y hay fuerzas espirituales demoníacas que dominan el deseo para fornicar, adulterar, para estar siempre afectando su cuerpo. La Biblia dice que el único pecado que se comete con el cuerpo precisamente es el sexual, es el pecado de la fornicación. Por eso estamos ayunando al comenzar este año 2018 en el mes de febrero en contra de la adicción sexual, fornicación, adulterio y violencia que se genera en lo sexual. Hay toda una industria alrededor de todo este género de lo sexual, porque todo gira alrededor del dinero, la codicia, la avaricia. No les importa a estas personas la destrucción de la familia, la destrucción de la misma sociedad, de la misma humanidad. A estas personas les interesa hacer dinero. Ellos son gente egoísta, codiciosas, han hecho del dinero su propio Dios. Por eso todas las organizaciones que están hoy en día afectando a otra persona andan en un orden no dentro de los límites de la legalidad. Esto es por el amor al dinero. Por eso debemos conocer todo ello. El Espíritu Santo nos los está mostrando a través del estudio de la Biblia, y el Espíritu Santo puso este ayuno, un ayuno estratégico por los tiempos peligrosos que estamos viviendo. Nadie se salva en este ataque del enemigo. Puede ser una persona no cristiana, pero también una persona cristiana, como las imágenes que hemos visto. Son imágenes de personas que viven o asisten dentro de una iglesia. Una persona puede ser cristiana y estar luchando con la lujuria, la concupiscencia y estar viendo la pornografía. Es el secreto más guardado que hay dentro de algunas iglesias locales. Por eso hay que desenmascarar al enemigo. Jesucristo vino a ese propósito. Jesucristo vino a libertar a los cautivos, y el sello del ministerio de Jesucristo fue la sanidad. La sanidad a través de echar fuera esos demonios que están perturbando el cuerpo. Dice Efesios capítulo 5,
un capítulo que nos exhorta a caminar en luz, la luz de Jesucristo. Versículos 11 y 12 dice la Escritura. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Es vergonzoso hablar de todo lo que se hace en secreto, pero hoy el diablo está sacando a luz muchas cosas que están sucediendo en las tinieblas, y las personas que están siendo dominadas por sus instintos carnales están siendo afectadas y están cayendo en ataduras espirituales y en adicciones espirituales. La adicción más fuerte que puede tener el ser humano es la adicción sexual. Por eso, amigo, amiga, Dios se hizo carne. Hace 2018 años, Dios en el amor a nosotros, viendo que nosotros no podíamos salir de esa cautividad porque la heredamos en el pecado de Adán y Eva, ya nacimos con ese potencial de pecado. Solamente Dios podría ayudarnos, y nos ayudó enviando a su Hijo Jesucristo. Jesucristo tomó un cuerpo humano como el nuestro, pero sin pecado. Cristo nació sin pecado, caminó sin pecado, pero fue tentado en todo, dice la Escritura. La tentación estuvo allí, pero nunca cometió pecado. Por eso el único que puede ayudarnos a librar la batalla en lo sexual es Jesucristo, y en cualquier batalla donde el diablo esté. Por eso tenemos que acercarnos a Jesucristo, y el ayuno nos sensibiliza a estar en la presencia de Dios, conociendo la palabra de Dios y lo que debemos hacer. Debemos estar siempre atentos a todo lo que está pasando, sobre todo en nuestra generación. Jesucristo, hablando de nuestra generación, dijo: los últimos tiempos son los tiempos de ahora. Tendrán como característica los tiempos que vivió Lot, los tiempos de Lot. Los tiempos de Lot son los tiempos de Sodoma y Gomorra. Tiempos de la perversión sexual, de la homosexualidad, del lesbianismo, de mucha perversión en lo sexual. Así que son los tiempos que también hoy estamos viviendo. Jesucristo lo profetizó. Por eso acerquémonos a Dios por medio de Jesucristo en el arrepentimiento. Ayunar es mostrar un corazón arrepentido de todo pecado, y el que se arrepiente alcanza el perdón de Dios. Dios quiere perdonar cualquier pecado que hayas cometido, amigo o amiga. Dios conoce tus secretos, a Dios no lo puedes engañar. Dios sabe tu debilidad sexual, y el único que puede ayudarte es Dios. Solamente tienes que decirle: Señor, Padre, me arrepiento de todo pecado sexual y te pido que me perdones. Clama para que la sangre de Cristo venga sobre ti y te limpie de todo pecado. Hoy en día la situación es tan difícil para muchas personas y muchas familias que, bueno, la industria del cine ha visto la necesidad de dar a conocer acerca de este gran pecado, el pecado del adulterio, de la fornicación, y todo ello por la pornografía. Personas que están luchando contra todo ello, y bueno, pues acaba ya de salir a luz pública una película comercial, y bueno, vamos a poner un tráiler de esta película que se llama El Corazón del Hombre. Tú puedes ir al cine, un cine público, y puedes ver esta película que habla de la lucha interna del hombre, la lucha secreta del hombre, el corazón del hombre. Así que así se llama la película. Vamos a ver este tráiler y después continuamos. Los secretos me han estado matando toda mi vida. Siempre sentí
que Dios estaba medio asqueado de mí. Todo hombre y mujer lucha con la lujuria. La lujuria es deseo desenfrenado. No hay nada que desgarre el alma humana como el abuso sexual. No sabía que lo que me pasó estaba mal o que me hubiera afectado tanto. ¿Cuánto dura el efecto de la vergüenza en una vida? Toda la vida. Sentía mucha culpa y vergüenza y el remedio para mí era cometer otra infidelidad. Se volvió un escape, pero la verdad es que era un adúltero. Había roto los votos que le había hecho a ella y le había hecho a Dios. Y recuerdo que tuve un gran deseo de ver porno y me sumergí en la pornografía. Mi dolor, mi trastorno y mis heridas me habían descalificado para tener una relación con Dios. Por nuestra incapacidad de vivir en sus lineamientos. No es verdad. Cuando me aparto de Él para ir a la oscuridad, Él está conmigo ahí. Algo que nos sorprendería oír a Dios decir es: no me avergüenzo de ti. El que mejor nos conoce, nos ama tal como somos, y si realmente lo aceptamos, nos libera para amarnos unos a otros. No era de arreglar nuestro matrimonio, sino de saber que Cristo lo podría hacer. Así es Cristo, lo rechazamos, pero aún así Él nos busca. Nos tomó 11 años para sanar, pero valió la pena. Mi Dios, soy tu hijo amado. Ese es quien dices que soy. El corazón del hombre. Es una película de gran actualidad por el tema que se trata. El fin de este mes de enero se empezó ya a exhibir. Tú puedes ir a un cine y ver la cartelera. El corazón del hombre es una película que te ayudará. Muestra el amor de Dios. Dios es amor, Dios nos ama. Dios ama a todo pecador. De tal manera amó Dios al mundo, al pecador del mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios te ama, amigo y amiga. Deja de pelear tu batalla solo o sola y ven a Jesucristo. Abre tu corazón, arrepiéntete de todo pecado y acepta el perdón de Dios y entra a la dimensión del amor de Dios. Dios te va a cubrir y te va a proteger y te va a guiar. Así que por eso debemos venir a los pies de Jesucristo, y de esto se trata este programa de La Voz de la Alianza, de estar ayudando a la gente, a la familia, a conocer del Dios que nos ama. Solamente en Jesucristo podemos encontrar la solución a cualquier situación en la que estamos padeciendo. Así que estamos en el primer día del ayuno, el ayuno que Dios escogió para nosotros, para romper fortalezas del enemigo y acercarnos a Dios siendo libres. Así que este es un ayuno que Dios estableció, y no es casualidad que coincidamos con la exhibición de la película y todo lo que Dios está mostrando en el tiempo de hoy. Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Las señales del cielo, los eclipses, este fenómeno que sucederá hoy, son señales de que Dios está diciendo: pónganse a cuenta, pónganse en orden. Lo único que hay que hacer es reconocer que le hemos fallado a Dios. Dios nos creó, pero le fallamos. Le hemos dado la espalda a Dios. Hemos caminado en sentido contrario a lo que Dios estableció para nuestras vidas. El arrepentimiento es regresar a Dios, es volver al origen. Nuestro origen es Dios, y Dios estableció el camino de la salvación, Jesucristo, para que vivamos la vida eterna.
Por eso, a través de la oración y del ayuno, en estos 3 días estaremos intercediendo por muchas personas que están desesperadas, afligidas, que están engañadas, que están en cautividad de lo sexual. Comunícate con nosotros si quieres que oremos por ti. Estamos orando de una manera especial por las familias, por cualquier persona en su situación, y Dios está respondiendo la oración. Hemos conocido tantos testimonios de las respuestas de Dios, y sobre todo en este año que acaba de comenzar estamos viendo respuestas rápidas de nuestro Dios. Así que acérquense al Señor. ¿Tienes alguna necesidad? Comunícate. Entra a esta bendición de 3 días de oración y de ayuno. La Biblia nos habla de Jesucristo en su primera venida. Él vino a salvar. Jesucristo no vino a condenar al pecador. Jesucristo era Dios manifestado en un cuerpo humano aquí en la tierra. Él vino a ayudarnos a nosotros los pecadores. Jesucristo sabía la debilidad de la carne, sabía todo pecado que el hombre estaba cometiendo. Y Jesucristo fue el enviado de Dios para ayudar al pecador. En el Evangelio según San Juan capítulo 8 encontramos cómo Jesucristo ayudó a una mujer a salir del pecado. ¿Cuál era el pecado de esta mujer? El adulterio. La Biblia habla de cómo el hombre y la mujer se prostituyeron cuando Adán y Eva pecaron. Así que todo lo que hoy conocemos como lujuria, concupiscencia y toda perversión sexual, hoy se habla hasta del bestialismo, sexo con animales, toda esta perversión vino a través del pecado que se cometió desde el principio y que a través del tiempo se ha ido incrementando la maldad. Estamos en la madurez de los tiempos, por eso hoy en día las personas necesitan urgentemente la ayuda con respecto a lo sexual. Y aquí tenemos en el pasaje de Juan 8 cómo Jesucristo ayudó precisamente a una mujer indefensa, una mujer que estaba siendo violentada por los hombres. Era un acoso, más que nada era una persecución que estaban haciendo de acuerdo a la ley a esta mujer porque la querían matar, querían aplicar la ley de las adúlteras. Una mujer adúltera encontrada en el adulterio tenía que morir apedreada. Por eso los varones, las personas que estaban siguiéndola, querían apedrearla y matarla. Jesucristo les dijo a estos varones que estaban siendo dominados también en su carne, en la naturaleza carnal. Jesucristo le dijo: el que esté libre de pecados, que lance la primera piedra. Esta palabra redarguyó a estos hombres pecadores. Entonces ellos sabían que también eran pecadores, eran también adúlteros espiritualmente, porque no estaban reconociendo a Jesucristo, a Dios en la tierra. El adulterio tiene un significado grande en cuanto a lo espiritual. Es no reconocer el pacto que Dios estableció, el pacto de santidad, el pacto que Dios establece para que caminemos dependiendo de Él. Cuando no se reconoce a Jesucristo, se rompe ese pacto. Eso es un adulterio. Dale la espalda al Señor. Jesucristo vino, era Dios en la tierra, pero estos hombres no le reconocían como Dios, tentaban a Dios. Así que primero es el adulterio espiritual. La idolatría es un adulterio espiritual. Todo empieza con darle la espalda a Dios y empezar a adorar otro Dios. Y de allí se desatan las pasiones desordenadas de la carne, las pasiones sexuales, y se comete el adulterio físico. No solamente hay un adulterio espiritual, sino ahora el adulterio físico. Y la Biblia dice que el único pecado que entra al cuerpo, o sea, los demonios van a entrar por el pecado sexual.
Cuando hay un rompimiento de pacto matrimonial, hay un rompimiento entonces de la seguridad de Dios y los demonios penetran. Por eso estamos viendo hoy tantas enfermedades que tienen que ver con el adulterio y la fornicación. Así que nada hay por casualidad, no hay maldición sin causa. Pero Jesucristo vino precisamente para liberar a los cautivos, sanar a los enfermos. Jesucristo vino para transformar y cambiar. Y tenemos aquí en Juan capítulo 8 cómo Jesucristo libertó a esta mujer. Esta mujer fue libre de su pecado y entonces Jesucristo le dijo: mujer, ¿dónde están los que te condenan? Vamos a leer Juan 8, 10 y 11. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Qué es lo que demanda Dios? Que no pequemos. Porque el pecado le da el lugar a los demonios, le da el lugar a Satanás. Dios no hizo el cuerpo para el diablo, lo hizo para el Espíritu Santo. Por eso el cuerpo debe estar lleno del Espíritu de Dios. O sea, cuando estamos ayunando Dios, y orando, nos estamos llenando. En el pecado original, el hombre se aparta completamente de Dios porque se forma dentro de él la naturaleza de pecado, que es ajena a Dios, que no quiere nada con Dios. Y por eso vino Jesucristo a dar su vida, una vida en santidad, sin pecado, como el nuestro. Sin pecado. Y sin pecado fue crucificado, y allí en ese sacrificio de la cruz del Calvario, Él nos rescata, porque Él paga el precio por nosotros, por nuestros pecados, y por el pecado original y por el pecado que vamos a cometer, y nos lleva a Dios, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Exacto. Allí en la cruz Jesucristo estuvo destruyendo completamente la naturaleza de pecado que se había heredado del pecado original. Por eso, amigos, amigas, estamos predicando a Jesucristo, el único que puede ayudar a cualquier persona. Agradecemos que hayan estado con nosotros. Gracias por participar en estas bendiciones que Dios tiene para la familia. Estamos en el primer día del ayuno y oraremos por ti y toda tu casa. Gracias, hasta nuestro próximo programa, Dios mediante. Gracias.